Un sobre sin remitente llega a las manos del Papa León XIV. Sobre el papel, una caligrafía temblorosa, pero firme, traza 4 palabras dirigidas al pontífice, para el Papa antes de que ella muera. Dentro, un reloj de bolsillo de plata permanece detenido exactamente a las 3:17 de la mañana. No hay artificios en este objeto, solo la evidencia muda de alguien que contempló fijamente esa hora durante un tiempo insoportablemente largo. Junto al reloj, una fotografía desgastada muestra a una mujer joven con abrigo de verano sujetando a un bebé, mientras un hombre en uniforme militar apoya la mano sobre la espalda del niño con la delicadeza de quien teme ejercer demasiada presión. En el reverso, una sola línea sintetiza una tragedia de décadas. Ella creyó que él la abandonó. Él murió creyendo que ella lo odiaba. El conflicto no radica únicamente en el dolor de una promesa rota, sino en la grieta conceptual que fractura a la propia institución eclesial. Frente a la burocracia del Vaticano, los compromisos diplomáticos y las agendas saturadas de cardenales y embajadores, se erige una verdad humana devastadora que exige una respuesta inmediata. Al fondo del sobre, una carta anónima señala un nombre y un destino. Eleanor Bale, una mujer de 79 años que vive sola en un pequeño pueblo de Pensilvania, a quien la medicina ya le ha dictado un diagnóstico definitivo de 1 o 2 semanas de vida. Pero el dato decisivo no es la inminencia de la muerte, sino la barrera impuesta por la propia estructura del sistema. La carta advierte que a Eleanor solo le queda una confesión, pero el sacerdote que conoce la verdad no la dejará hablar. El catalizador de esta transformación narrativa se activa en el momento preciso en que el Papa León XIV decide alterar el orden institucional implacable. Ante la insistencia de su secretario, un hombre curtido en la rutina de 3 pontificados que le recuerda la presencia de 4 cardenales y una delegación internacional, el Papa responde con una severidad despojada de adorno. Ellos esperarán, ella no puede. Cancela la agenda oficial, renuncia a las comitivas con escolta y guarda el reloj, la fotografía y la carta en el bolsillo interior de su sotana, justo sobre el pecho. La maquinaria de Roma continúa su curso exterior, pero en la intimidad del pontífice, la realidad ha cambiado de manera irreversible. El viaje hacia Pensilvania se inicia en silencio, en un vehículo particular, sin ceremonias, buscando únicamente una puerta tras la cual se esconde una injusticia oculta durante 32 años. Al llegar a la pequeña casa de madera blanca con la pintura desgastada, el pontífice se encuentra con Eleanor Bale. Sobre la mesa de la cocina no hay archivos oficiales, sino filas ordenadas de docenas de cartas amarillentas dirigidas a un mismo nombre, Margaret. Eleanor, con las manos cruzadas en la actitud sobria de quien ha hecho las paces con el frío y el aislamiento, no busca perdón ni indulgencia. Afirma haber ganado ese silencio y sostiene que Dios tomó una decisión sobre ella hace mucho tiempo. Es aquí donde emerge la revelación central de la trama. Aquel reloj de plata perteneció a su esposo, un médico del ejército que murió exactamente a las 3:17 de la mañana. 32 años atrás, él escribió una última carta pidiendo perdón y expresando su amor por su hija de 5 años. Sin embargo, esa carta jamás llegó a su destino. Un joven sacerdote parroquial, ambicioso, astuto y sumergido en el desvío ilícito de fondos destinados a las viudas de los veteranos, interceptó el documento. El padre Dominic descubrió en la carta un detalle contable peligroso, un número de cuenta y un nombre que demostraban la malversación de dinero público hacia un fondo discrecional bajo su control personal. Para proteger su reputación y la fachada del sistema, el padre Dominic destruyó casi la totalidad del escrito, reservando únicamente la última página para un chantaje futuro. Manipuló de forma calculada a ambas partes, convenció al esposo agonizante de que Eleanor no quería saber nada de él, y aseguró a Eleanor que su marido la había abandonado. Durante más de 3 décadas, el sacerdote utilizó la culpa y la amenaza de desenterrar una pequeña falta del pasado de Eleanor para mantenerla bajo un yugo de silencio absoluto, convirtiéndola ante todo el pueblo en el chivo expiatorio de un abandono inexistente. El clímax de este primer bloque narrativo se concreta cuando Eleanor revela la verdadera magnitud de la red tejida por el sacerdote. Su hija Margaret, que ahora tiene 56 años, lleva 32 años sin pronunciar el nombre de su madre y considera al padre Dominic como su único guía espiritual y confidente. No se trata solo de un malentendido familiar, sino de una arquitectura del engaño sostenida en el tiempo. Antes de entregarle la única prueba física que recuperó de forma anónima hace 6 meses, la última página de la carta interceptada con el número de cuenta y las palabras finales del padre, Eleanor advierte al Papa que la manipulación va más allá de su historia personal. Le pide que pregunte al padre Dominic por las viudas despojadas y por los ancianos de la residencia a quienes se les enseñó que Dios prefería su silencio. El Papa León XIV guarda el documento junto al reloj y la fotografía, comprometiéndose a confrontar la verdad.
El choque inevitable entre la máxima autoridad de la Iglesia y un clérigo que instrumentalizó la fe para encubrir la corrupción se traslada al espacio sagrado de un templo vacío tras la oración de vísperas. ¿Qué prevalecerá cuando la fachada institucional se enfrente al peso irrefutable de una verdad contenida durante 32 años? El encuentro no tiene lugar en un despacho oficial ni bajo la pompa de un protocolo pontificio. El Papa León XIV rechaza la sacristía sugerida por el sacerdote y elige el banco frontal de una iglesia vacía, sumida en la penumbra tras la oración de vísperas. El padre Dominic, de 68 años, conserva la prestancia imperturbable de los hombres que jamás han sido contradichos por nadie con la suficiente autoridad. Se sitúa un banco por detrás, un movimiento calculado de distancia respetuosa que el pontífice registra en silencio. La confrontación comienza en el terreno del lenguaje. El clérigo intenta encuadrar el sufrimiento de Eleanor Bale bajo la categoría de un deterioro cognitivo, afirmando que el dolor de la anciana ha comenzado a desdibujar la frontera entre la memoria y la imaginación. Repite la palabra imaginación 2 veces, con la cadencia ensayada de quien ha construido una mentira perfecta durante más de 3 décadas. Frente a la oratoria defensiva del sacerdote, el Papa responde con la contundencia de los objetos. Coloca sobre el banco de madera el reloj de plata detenido a las 3:17 de la mañana. Añade la fotografía ajada de la pareja y el bebé. Finalmente, despliega la última página de la carta que el padre Dominic ocultó durante 32 años. El pontífice no le entrega el papel, lee en voz alta la cifra, el número de cuenta y el nombre del fondo discrecional desviado. Lee también la frase trazada por la mano de un joven padre militar antes de morir, donde suplica a su hija que un día no castigue a su madre por su silencio. La reacción del sacerdote es sutil pero reveladora. La mano se mueve apenas hacia el cuello del alzacuello y se detiene. Cuando intenta minimizar el impacto calificando el documento como viejas heridas y papeles antiguos, la respuesta del Papa destruye la fachada contable al nombrar la realidad humana oculta tras los números. Viejas viudas. La discrepancia entre la teología oficial y la corrupción sistémica queda expuesta de inmediato. El pontífice revela que esa misma mañana ha hablado con 3 de las viudas despojadas en la parroquia y que 4 más aguardan por la tarde, mujeres a las que el padre Dominic convenció sistemáticamente de que Dios prefería su silencio. La interrupción de la escena ocurre con la apertura de las puertas del templo. Margaret Bale ingresa al recinto. A sus 56 años, vestida con un abrigo cuyo valor supera el coste del techo nuevo de la rectoría financiado con sus propias donaciones, representa la encarnación viva del engaño. La confrontación directa desplaza el centro de gravedad de la Iglesia. Margaret no mira al pontífice, busca directamente a la figura pastoral en la que confió ciegamente desde los 15 años. Al recibir de manos del Papa el fragmento original de la carta escrita por su padre, la estructura psicológica de Margaret se quiebra de forma silenciosa. Aferrándose a la madera del banco hasta que los nudillos se le vuelven blancos, lee la confirmación de que la narrativa del abandono maternal fue una fabricación calculada. Su voz, desprovista de lágrimas en un primer instante, encara al sacerdote recriminándole 32 años de odio inducido. El padre Dominic intenta apelar a la inmadurez infantil de su antigua feligresa, pero la evidencia del papel resulta aplastante. Sin desmayarse ni buscar el patetismo, Margaret dobla el escrito contra su pecho y reconoce la incapacidad de perdonar de la noche a la mañana, pero asume la urgencia absoluta de ver a su madre antes de que sea demasiado tarde. Tras la salida precipitada de Margaret, la sentencia institucional cae sobre el clérigo sin margen de negociación. El Papa le notifica su remoción inmediata de la parroquia, el inicio de una investigación formal y la exigencia de rendir cuentas por el dinero desviado y por el dolor infligido a los ancianos del asilo. Ante el intento final del padre Dominic de invocar una vida entera dedicada al servicio de la Iglesia, León XIV le señala la verdadera naturaleza de su falta. El sacerdote no defendió la fe ni protegió a la institución de Eleanor Bale, sino que se protegió a sí mismo a costa de cada carta no escrita, cada llamada no realizada y cada disculpa ahogada. El castigo no radica únicamente en la investigación judicial, sino en la conciencia plena de la devastación causada. Mientras el pontífice abandona el aparcamiento, la luz de la cocina de Eleanor continúa encendida en la distancia, marcando el terreno para la resolución inevitable de la verdad. La resolución en la iglesia parroquial desplaza el eje del drama de la confrontación personal al terreno de la reparación humana y el ajuste de cuentas con la verdad. A las 11:42 de la noche, el automóvil de Margaret Bale se detiene frente a la pequeña casa de madera de su madre. La luz de la cocina permanece encendida. Sobre la mesa se extienden las filas de cartas jamás enviadas, junto al reloj de plata restituido por el pontífice que continúa fijo en las 3:17.
Sin quitarse el abrigo, Margaret cruza el umbral tras 32 años de distanciamiento y silencio. El diálogo entre ambas prescinde de justificaciones grandilocuentes y se asienta en la severidad de la realidad histórica. Ante la pregunta frontal de su hija sobre por qué no luchó por ella, Eleanor reconoce sin ambajes el miedo, la vulnerabilidad de no haber sido una madre perfecta y el peso de haber cedido ante el chantaje del padre Dominic, asumiendo su propia cobardía durante más de 3 décadas. La tensión contenida cede en el instante en que Margaret examina la correspondencia acumulada. Al dar la vuelta a un sobre fechado 4 meses atrás, en su 47º cumpleaños, lee la breve plegaria que su madre redactó en el aislamiento. Todavía rezo para que tu corazón esté a salvo. El colapso emocional de la hija no se manifiesta en un arrebato dramático, sino en el gesto cansado de apoyar la frente sobre el papel amarillento y llorar las lágrimas retenidas desde la infancia. Eleanor no busca explicaciones ni reclama un perdón inmediato. Se limita a extender la mano sobre la cabeza de su hija, respetando la advertencia formulada previamente al Papa. No enseñar la culpa que caracterizó la doctrina del padre Dominic, sino ofrecer la compañía que el tiempo y la manipulación les habían arrebatado. Fuera de la residencia, en el interior de un vehículo sin escoltas, el Papa León XIV contempla la escena a distancia, reconociendo los límites de su jurisdicción pontificia. Sabe que hay puertas que no le corresponde cruzar a un papa, sino a una madre, a una hija y a las consecuencias de un reloj detenido en el pasado. En la quietud de esa noche en Pensilvania, la figura del pontífice conecta la tragedia de la familia Vale con su propia fractura personal oculta durante 40 años. Recuerda la disputa juvenil con un ser querido de su propia familia, la soberbia que postergó las llamadas y las visitas bajo el pretexto de que la rutina del seminario se volvería menos exigente, y la llamada definitiva que recibió un martes de marzo bajo la lluvia para anunciarle una muerte que dejó la disculpa pendiente para siempre. La firmeza del pontífice ante la estructura sistémica radica en la asimilación de esa lección personal. Los documentos recopilados, la fotografía con el reverso desgastado, la última página de la carta con los registros de la malversación y el testimonio de las viudas de la parroquia, no se archivan como expedientes administrativos, sino que se convierten en la base de una transformación doctrinal y pastoral. Frente a la tentación institucional de silenciar las irregularidades financieras y los abusos de poder del padre Dominic para preservar la fachada de la parroquia, el Papa impone la investigación contable completa y la remoción irrevocable del clérigo. La urgencia del tiempo se impone a las prerrogativas del cargo. La comprensión de que después de los 60 años, el tiempo deja de parecer una propiedad para revelarse como un regalo gastado o desperdiciado. Con los expedientes sobre el pecho y el testimonio de Eleanor presente, León XIV se dispone a llevar este caso desde el anonimato de un pueblo provincial hacia el corazón mismo de Roma. En el silencio del vehículo aparcado frente a la casa de Eleanor Vale, el conflicto que comenzó con un sobre anónimo y un reloj detenido alcanza su desenlace definitivo. La escena no requiere grandes audiencias ni estrados solemnes para que la verdad se proclame de manera irreversible. El manifiesto del Papa León XIV se formula en la intimidad de la noche, contemplando la luz encendida de la cocina, donde madre e hija reescriben 32 años de dolor, y se convierte en la doctrina viva que marcará el resto de su pontificado ante cada micrófono que le sea concedido. El peso de las palabras se mide en la densidad psicológica del espacio. La atmósfera dentro del coche es pesada, cargada de la solemnidad de quien ha presenciado la caída de una mentira institucionalizada. Las máscaras del sistema, encarnadas en la figura del padre Dominic y su arquitectura de culpa, manipulación contable y falso celo pastoral, han quedado completamente al descubierto. No se trataba de proteger la fe ni la estabilidad de la parroquia, sino de sostener una fachada personal a costa de vidas humanas despojadas. La teología del silencio coercitivo, impuesta a las viudas y a las familias vulnerables bajo el pretexto de una voluntad divina, se desmorona ante la contundencia de una simple página escrita por un padre antes de morir. El mensaje que el pontífice susurra hacia la oscuridad trasciende la burocracia de los reglamentos. Es una advertencia directa y contundente sobre la brevedad de la existencia y el peligro de postergar la verdad. Cuando somos jóvenes, pensamos que el tiempo nos pertenece, pero al superar los 60 años, la realidad se impone con claridad implacable. El tiempo nunca fue nuestro, siempre fue un regalo, y los regalos no se devuelven al remitente, se utilizan o se desperdician. La exigencia es inmediata y sin concesiones. No esperar al momento perfecto, no aguardar a las festividades de Navidad, a los cumpleaños o al trance final en una cama de hospital. La llamada, el perdón y la confrontación honesta con la realidad deben ocurrir antes de que el silencio protegido por la cobardía o la arrogancia se transforme en una celda de la que ya no se pueda escapar.
Mientras el automóvil inicia el viaje de regreso a Roma, la imagen final fija la dimensión exacta de la transformación ocurrida. En la mesa de la cocina, las cartas acumuladas durante décadas pierden su carácter de secreto doloroso para convertirse en el testimonio de una resistencia vencida. El reloj de plata permanece sobre la superficie de madera, inmóvil a las 3:17 de la mañana. No ha vuelto a marchar ni necesitaba hacerlo. Su valor no residía en marcar el transcurso mecánico de las horas, sino en señalar el instante preciso en que la mentira perdió su poder y la verdad devolvió a las personas la dignidad arrebatada por el sistema. Las consecuencias de aquella noche en Pensilvania se extendieron por la estructura institucional con la fuerza silenciosa de un ajuste de cuentas pendiente. La remoción del padre Dominic de la parroquia marcó el inicio de una investigación rigurosa que sacó a la luz la red de desvíos financieros y manipulación contable que durante más de 3 décadas había permanecido oculta tras la fachada del celo pastoral. Los libros de cuentas de los fondos destinados a las viudas de los veteranos y los registros de los ancianos en las residencias locales fueron examinados exhaustivamente. El sistema que durante años había preferido la tranquilidad de las apariencias y el silencio complaciente de las víctimas se vio obligado a rendir cuentas, restituyendo no solo los recursos sustraídos, sino reconociendo formalmente la dignidad de quienes habían sido coercionados a callar bajo el pretexto de una falsa doctrina de resignación. En el ámbito local, la transformación de la realidad cotidiana para los involucrados fue profunda y directa. La etiqueta del chivo expiatorio que pesaba sobre Eleanor Vail en el pueblo se disolvió ante el peso irrefutable de los hechos. Sin embargo, el cambio más significativo no ocurrió en la opinión pública de la comunidad, sino en la intimidad de la pequeña casa de madera blanca. Para Eleanor, cuyos días estaban contados por la inminencia de su enfermedad, el tiempo restante dejó de ser una espera solitaria marcada por el frío de las promesas no cumplidas. La presencia de Margaret, quien regresó para ocupar el espacio arrebatado durante 32 años, transformó la atmósfera de aquel hogar. Las filas de cartas amarillentas dirigidas a su hija, que habían permanecido guardadas como un testimonio doloroso de un amor inaccesible, dejaron de ser sobres sin respuesta para convertirse en el mapa de un reencuentro esperado. La reconciliación entre madre e hija no se construyó sobre fórmulas apresuradas ni sobre la imposición de un perdón forzado. Siguiendo la premisa expresada por Eleanor al pontífice, la relación se reestructuró al margen de la culpa que el padre Dominic había sembrado durante años. Margaret conoció finalmente la voz y la verdad de su padre a través de la última página retenida, liberándose del rencor acumulado desde los 15 años. La imagen de la anciana y su hija compartiendo el espacio de la cocina, sin la interferencia de mediadores ambiciosos ni estructuras dominantes, devolvió a la experiencia humana personal la primacía que la mentira sistémica le había negado durante décadas. El relato concluye en la serenidad de una verdad restablecida que devuelve la historia a su origen más íntimo. En Roma, el Papa León XIV conserva en su memoria la lección de Pensilvania y la advertencia que llevaría consigo ante cada audiencia. La certeza de que el tiempo es un regalo que no debe malgastarse en la soberbia, la postergación o el miedo a la vulnerabilidad. En la cocina de Eleanor, sobre la mesa que albergó años de aislamiento, reposa el reloj de bolsillo de plata. Sus manecillas continúan detenidas exactamente a las 3:17 de la mañana, la hora en que un médico del ejército cerró los ojos a miles de kilómetros de distancia. El reloj no volvió a ponerse en marcha, ni falta que hacía. Su inmovilidad ya no representa la interrupción de una vida destruida por el engaño, sino el hito inamovible donde el silencio construido por otros fue finalmente roto por la verdad.